La ciudad perdida de la Atlántida es una leyenda que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Según la historia, Atlántida era una civilización avanzada que existió hace miles de años, pero luego desapareció de forma misteriosa. Aunque ha sido descrita de muchas maneras a lo largo de los siglos, la mayoría de las descripciones coinciden en que se trataba de una ciudad floreciente y rica, situada en una isla o un archipiélago en el océano Atlántico. La leyenda de la Atlántida se remonta al filósofo griego Platón, quien escribió acerca de ella en sus diálogos Timeo y Critias. Según Platón, era una ciudad perfecta que había sido fundada por los dioses y gobernada por un rey sabio y justo llamado Poseidón. La Atlántida se había convertido en una potencia mundial y había extendido su influencia sobre muchos otros países. Sin embargo, Platón también escribió que la ciudad había caído en la corrupción y había perdido su sabiduría y virtud. Como castigo por sus pecados, los dioses destruyeron la Atlántida y la sumergieron en el océano. Desde entonces, la ciudad perdida ha sido un misterio y ha sido buscada por muchos aventureros e historiadores a lo largo de los siglos. Aunque la historia de Platón es la más conocida, hay muchas otras teorías sobre la Atlántida y su ubicación. Algunos creen que era en realidad el continente perdido de Mu o Lemuria, una civilización antigua que habría existido en el Pacífico. Otros creen que era en realidad el continente de Atlantis, una gran masa de tierra que habría existido en el océano Atlántico y que habría sido destruida por un terremoto o un maremoto. Otros piensan que la Atlántida está en realidad hundida en el Triángulo de las Bermudas, propuesta hecha por varios escritores, sobre todo teniendo en cuenta el misticismo que rodea esta zona geográfica y los supuestos extraños fenómenos que se generan en ella. El Triángulo de las Bermudas suele estar relacionado con la existencia de cientos de especies o civilizaciones misteriosas. No existen grandes indicios de que esto sea cierto más que las especulaciones que cualquiera puede imaginarse. Muchas otras hipótesis señalan que la isla podría estar en el Mar del Norte entre las costas de Noruega, Dinamarca, las Islas Británicas, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. No obstante, en el 2011 un equipo conformado por investigadores de National Geographic y la Universidad de Hartford indicó que podría estar ubicada en el suroeste de Andalucía. La especulación de este equipo fue descartada más tarde por especialistas españoles, aunque la idea sigue dando vueltas. Charles Hapgood, quien escribió un libro en donde señala que la Atlántida en realidad fue movida hacia el norte por las placas tectónicas de nuestro planeta. La propuesta señala que este movimiento enterró a la civilización en el hielo, aunque sigue siendo extraño que nadie haya encontrado pruebas de ello, si es como realmente sucedió. Y por supuesto que los extraterrestres iban a tener que estar implicados de una u otra forma como una teoría más. La descripción que hizo Platón sobre la civilización de la Atlántida realmente nos puede llevar a cuestionar muchas cosas, generando una curiosa teoría al respecto. El hecho de que aquella civilización hubiera sido realmente tan avanzada ha hecho a muchas personas señalar que quizás se trató simplemente de una civilización extraterrestre avanzada que vino a vivir a nuestro planeta, generando por dicha razón tanta fascinación que aumentó la grandeza de la ciudad. Lo interesante sería saber si efectivamente la isla se terminó hundiendo por causas naturales o si fue hundida por los extraterrestres que decidieron emigrar hacia otro planeta. También sería interesante saber si los extraterrestres que habrían vivido en la isla lograron sobrevivir a la catástrofe o si también fueron víctimas, desapareciendo para siempre. Otras teorías sugieren que era en realidad una civilización mística o espiritual, y no una civilización física. Según esta teoría, la Atlántida era un lugar de sabiduría y conocimiento, y sus habitantes eran seres espiritualmente avanzados. Algunos incluso creen que todavía existe en algún lugar del mundo, esperando ser redescubierta. A pesar de todas estas teorías, todavía no hay pruebas concluyentes de su existencia. Muchos historiadores y arqueólogos creen que es simplemente un mito o una leyenda y que nunca existió en la realidad. Sin embargo, todavía hay quienes siguen buscando pruebas de su existencia y esperan encontrar algún día restos de esta supuesta civilización perdida. Aunque no hay pruebas, muchas personas han tratado de localizarla a lo largo de los siglos. Algunos han buscado en el océano Atlántico, creyendo que la ciudad perdida podría estar sumergida en sus aguas. Las Islas Canarias y la isla de Madeira han sido a menudo sugeridas como posibles candidatas, pero diversos estudios han descartado el hecho de que hayan pasado algún tiempo hundidas. Las Islas de Azores también han sido postuladas en esta línea de ideas, pero los estudios demostraron también que nunca estuvo hundida, como presuntamente lo estuvo Atlántida. Otros han buscado en el Pacífico, creyendo que podría ser el continente perdido de Mu o Lemuria antes mencionado. A pesar de todas estas búsquedas, la Atlántida sigue siendo un misterio y sigue sin ser encontrada. Aunque es posible que nunca se descubra la verdad, su leyenda sigue fascinando a la gente y sigue siendo un tema de gran interés en el mundo de la historia y la arqueología. Hasta aquí hemos llegado con la isla de Atlántida y sus misterios. Espero les haya gustado.